Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial con Creaciones Mari Crochet Colombia. Yo, Mari Toro, les doy la bienvenida a este hermoso tutorial, chicos. Yo sé que ya llevamos, creo que 3 partes de esta mochila, pero vale la pena, vale totalmente la pena. Vamos a terminar en este tutorial la silueta, vamos a empezar la coronita y los pasadores, y estas hermosas coronitas de acá del final las vamos a dejar para otro tutorial para enseñarles a hacer cordón, pompones y cargadera. Pero chicos, está genial, me encanta el resultado, quedó muy bonita. Bienvenidos muchachos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que dejen un me gusta, un buen comentario. Seguimos tejiendo el tutorial de la mini mochila Barbie. Bueno chicos, terminamos esa vuelta y seguimos acá. Acá ya la E se hizo, pero vamos a hacer un corazoncito. Entonces dice que después de la E va corrido 1, 2, 3, 4, 5. Voy a dejar 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que hago 1, 2, 3 blancos y empezamos un corazón con fucsia. Ya les leo qué estamos haciendo. 1, 2, 3, 4, 5. Acá va el puntito fucsia para empezar los corazones. Luego todo blanco. Dos, 3, 4. Hago corrido que son 2 fucsias, 2 fucsias, luego 2 blancos, 2 fucsias. Por acá se me está acabando el fucsia, pero ya tengo el otro listico porque tenía unos sobrantes y estoy aprovechando a utilizarlos. 2 blancos, 2 fucsias, todavía alcanza para 2 fucsias más. 1 y 2 fucsias sobre fucsias, sí. Un blanco y acá ya este fucsia no alcanza para nada. Vamos a meter el otro hilo. Sencillo chicos, cuando se va a colocar un hilo nuevo se guarda la colita que queda y este se coloca sobre los hilos alma. Se termina el punto anterior con el que acabo de poner y sigo tejiendo con ese. Esta colita que sobró la podemos guardar unos 5 o 6 punticos y esta también 5 o 6 punticos, y ya las pueden poner en la parte de atrás para que no estorbe, porque también tiende a enredarse. Un blanco, 2 fucsias, 3 blancos, 2 fucsias. Sigo marcando chicos. Cuando trabajamos diseños que no son tan repetitivos como palabras, letras, que esas en cada vuelta cambia, sí toca marcar. Les dije que 3 blancos, sí, 3 blancos, 2 fucsias. Ahí ya puedo, vea, esta primer colita ya la eché para atrás, ya no hay que guardarla más. 2 fucsias y esta otra también ya se puede pasar para atrás, ya no hay que guardarla más. Y seguimos. 2 blancos, 1 rosado o fucsia, 2 blancos, 1 fucsia. Voy a terminar este pedacito y les leo completo para que sea más rápido. Terminé la vuelta chicos, les voy a leer qué hice. Acá terminé en rosado, fucsia, rosado sobre blanco, y acá en estos primeros 3 rosados que tenía que ir fucsia, ya no le coloqué fucsia sino blanco. 1, 2, 3, 4, 5 blancos, un fucsia, 1, 2, 3, 4 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, un blanco, 2 fucsias, 3 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, un fucsia, y todo esto blanco. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rosados, 3 blancos. Acá en estos 3 blancos coloqué 3 rosados porque acaba la corona, pero esta parte no quiero que quede tan amplia, entonces empecé los 3 rosados, luego siguen 3 fucsias, 3 rosados y así. Ya quedó cerrada la B. Ahora se lee perfectamente que dice bar. Aquí ya estamos terminando la I. Sí, sí. Ya ahorita le colocamos el punto a la I. Ya no van más ahí fucsias, sino ya encima blanco para colocarle el punto. Esta B también se está cerrando. Ya este es el palito de la B larga. Esta ahí también ya se va a quedar hasta ahí. La E faltan 2 vueltas para cerrarla. ¿Listo? Entonces, bar bien. Ya se lee la palabra, ¿ok? Acá vamos a empezar la silueta. La silueta de la carita y la corona. Pero bueno, va primero la silueta, la corona. Nos faltan todavía 3 vueltas. 2 vueltas para empezar. Sí. Una vuelta para poder empezar la corona. Entonces, en esta vuelta que vamos a empezar, hacemos la silueta. ¿Listo, chicos? Termino esta vuelta y les enseño. Bueno, chicos, terminé. Vea, simplemente acá hice el blanco que les mostré, los 7 fucsias. Todo este blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancos, 2, 4, 6 fucsias, todo blanco hasta donde estaba el rosado. ¿Listo? Di toda la vuelta y llegué acá nuevamente al corazón. Entonces, quería mostrarles que esta es la primera vuelta donde se coloca la silueta. Ahorita vamos a tapar esta con blanco para colocar la corona. Entonces, voy a seguir tejiendo y vuelvo y les leo ahorita qué hice para que a ustedes les quede claro y avanzar un poco más. Terminamos esta otra vuelta, ¿sí ven, chicos? Porque ya no les doy paso a paso porque es que está muy fácil. Acá simplemente por el diagrama que va tenía que ir blanco. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancos, 5 fucsias, 2 blancos, terminamos la E que era la última y acá le estamos haciendo la colita a la I. 1, 2, 3, 4 fucsias, 4 blancos, un solo fucsia, encima le vamos a hacer 2 para que ya quede la colita de la I, 2 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 1 fucsia, 3 blancos y acá esta es la base de la silueta, 1, 2, 3, 4, 5 fucsias, todo blanco. Miren, se terminó la B, todo blanco y acá encima del rosado, por naturaleza del diagrama, llevamos el blanco. Rosado, blanco, porque vamos a repetir esta hilera de acá. Listo, eso es todo, chicos, en esta vuelta. Continuamos, yo voy a terminar la vuelta, vamos a dar la siguiente vuelta. Si algo, para que ya no se me confundan, vamos a empezar a contar que es la segunda vuelta de la silueta, ¿ok? De ahí ya vamos a empezar a contar, porque si usted está hasta acá súper bien, ya no necesita contar desde abajo toda la letra. Ok, termino esa vuelta y ya les enseño qué hice en la siguiente, porque de una vez voy a sacar acá el corazoncito y les mostraré pues ya cómo vamos a empezar acá la corona, porque aquí ya se empieza la coronita. Ok, chicos, vamos avanzando ya bastante rápido. Bueno, los 6 blancos, pero yo solo voy a hacer 5 porque este corazón dice que acá ya saca el centro, y como es un corazón diferente, no es el típico corazón que hemos hecho, popochito, gordito, no. Entonces vamos a hacer un fucsia sobre blanco, 2 fucsias sobre fucsia y acá en el centro para el corazón. Ustedes saben, chicos, que cuando hacemos corazones los hacemos de muchas formas. Chequen en Facebook que hicimos un mural de Mickey Mouse y ahí los corazones son súper diferentes. De hecho, son unos corazones como estirados, hermosos. Bueno, quedó genial. Chicos, acá la E. Voy a cerrar la E con, sí, 2 punticos encima. Entonces, en el primer fucsia, mejor dicho, ahorita les voy a leer qué realmente hice para que les quede claro qué fue lo que hice. Voy a tejer acá la I. Quería mostrarles un pedacito de la I para que vean que los puntos van a quedar corridos, los vean diferentes.
acá 2 puntos de la I, que sea el punto de la I, pero entonces va a ser uno sobre blanco y uno sobre fucsia. Listo, y así me queda una I súper hermosa. Voy a terminar acá. Recuerden que estamos con la silueta, 1, 2 vueltas, y aquí empezamos la corona. Aquí vamos a empezar la corona, chicos. Entonces yo voy a terminar esta vuelta, les muestro cómo empecé la coronita y seguimos tejiendo. Bueno, chicos, miren, terminé la vuelta. Les cuento. Simplemente teníamos 6 blancos, solo se tejieron 5. Terminamos con rosado, solo se tejieron 5. 3 fucsias, un blanco, 3 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias para terminar la E, que esa es como la colita de la E, la cabecita de la E. 4 blancos, la I, que se las mostré, 2 fucsias para terminar la I, 2 blancos, 2 fucsias, un blanco, 2 fucsias, 4 blancos, 3 fucsias, y acá se tejieron 14 blancos, 14 blancos y 15 fucsias. Esta es la corona. Esta es la silueta de la carita de la Barbie. Esta es la corona. Terminé con 4 rosados. Voy a terminar los cuadros rosado, blanco. Acá donde vuelve a empezar fucsia. Acá, fucsia, rosado, hasta llegar acá y vuelvo y les muestro. Listo, chicos, ya esta parte es la más fácil. Chicos, miren lo hermoso que se ve. Se ve genial. Miren. Ahí ya estamos terminando. Terminando el corazón. Ahí ya se terminó el corazón, de hecho ya se terminó. Acá sobre los 3 primeros blancos sí hice 3 rosados porque ya se va corriendo el corazoncito, entonces ya podemos ir corriendo esta parte. Entonces acá vamos a hacer todo blanquito, todo blanquito, todo blanco, sí. Y vamos a empezar el otro corazón, pero acá en la esquinita. En el último, sí, hasta el último lo hago blanco, ahí. Y en este primer fucsia voy a hacer, en este primer blanco, perdón. En este primer blanco voy a hacer un fucsia que aquí empezará nuevamente mi corazón. Porque son 1, 2, 3, 4 corazones. Entonces acá empieza nuevamente un corazón. Encima de la E va todo blanco. Todo va blanco hasta la B. Porque acá ya terminé la E, aquí ya terminé el puntico de la I. Todo blanco. Mejor dicho, voy a avanzar esta vuelta y les leo qué se hizo para que sea más rápido. Chicos, terminé esta vuelta. Bueno. Acá simplemente pasamos todos blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blancos, un fucsia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blancos, un fucsia, 2 blancos, un fucsia, 2, 4, 5 blancos, 3 fucsias, acá 13 blancos, 2, 4, 6, 8, 10, 13 blancos, un fucsia sobre blanco. Y tejí 15 rosados. La coronita lleva estos intermedios rosaditos. No sé, siento que se ve muy linda. 15 rosados, un blanco. Y acá encima del rosado que iba fucsia, ya no le coloqué fucsia, tocó colocar 6 blancos. 3 sobre blanco, 3 sobre rosado, porque esta corona se va a ampliar. Entonces al ampliarse necesitamos más espacio acá. Y acá seguimos 3 rosados, 3 fucsias, 3 rosados, la secuencia de la cuadrícula. Chicos, voy a empezar la otra vuelta, donde voy a agrandar este corazón. O sea que van 3 fucsias, vamos... Ah, no, todavía me faltan como 3 vueltas para terminar este. Y empezamos la silueta. Mejor dicho, lo voy a tejer y se los muestro tejidito, que es más rápido. Bueno, chicos, terminamos. Marqué acá porque necesitaba mostrarles esta vuelta y quería que no se me fuera a perder la información. Entonces, chicos, porque esta vuelta que acabo de terminar no se las expliqué. Acá quedaron blancos 2, 4... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, 3 fucsias, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 blancos, un fucsia sobre fucsia, un blanco, 2 fucsias, 2 blancos y acá empezó la carita de la silueta. 2, 4, 6, 2, 4, 5 blancos. Estos 3 es la coleta, el cabello de la silueta.
3 fucsias, 2, 4, 6 blancos y acá repetí 15 fucsias. Los mismos que en abajo, los mismos rosados, estos son 15 fucsias. Y aquí ya no coloqué fucsia sobre rosado, acá tengo que ampliar, entonces dejé 2, 4, 6, 7 blancos y terminé los cuadritos. Eso es todo. Voy a empezar esta vuelta y acá ya empecé rosado, blanco y encima de los blancos que tenía la vuelta anterior hice 3 rosaditos. Ahora voy a hacer todo blanco, a crecer este corazoncito y ya les muestro y les leo qué hice realmente. Esta es la carita, ya empezó. Y esta es la cola, el cabello de esta silueta. Y la corona va avanzando. Listo, chicos, terminamos esta vuelta. Simplemente tejimos 3 rosados sobre blanco, 4 blancos, 2, 4, 5 fucsias. Y tejimos 2, 4, 6, 8, 9 blancos, 3 fucsias, 2 blancos. Acá empezamos el rostro, pero en el primer blanco. Y se tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fucsias, el último sobre blanco, 3 blancos, 5 fucsias, 4 blancos y acá tejimos 17 fucsias, el primero sobre blanco y el último sobre blanco para un total de 17. Tejimos todo blanco porque acá encima del rosado pues por naturaleza iba el cuadrito blanco. Termino esta vuelta, voy a empezar esta vuelta, ya la termino y les leo qué fue lo que se tejió para hacerlo más rapidito. Listo, ya la B, el palito de la B ya se termina en esta vuelta. No, creo que lo termino ahí, lo voy a terminar ahí, no le voy a hacer, le falta un punto pero no, siento que ese punto no me le aporta, entonces creo que lo termino ahí. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Miren, ya acá empieza a formarse la coronita y acá ya empecé la otra. Pero antes de decirles qué estoy haciendo de la otra vuelta, vamos a leer la anterior. Acá teníamos rosado sobre rosado, terminamos el corazoncito, entonces nos quedaron 3 blancos, 1, 2, 3 rosados, fucsia, perdón, un blanco, 3 fucsias, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 blancos y acá tejimos fucsia sobre fucsia, o sea que tenemos 2, 4, 6, 8 fucsias, 3 blancos, 5 fucsias, lo mismo que abajo, 5, 5, 3 blancos y aquí sí empezó a correrse ya para abrir la corona. Un fucsia sobre blanco, 3 rosados, un fucsia, 4 rosados, un fucsia, 4 rosados, un fucsia, 3 rosados, un fucsia sobre blanco. Estos son rosados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos y volvimos a terminar los cuadros. Acá estoy empezando y así como se hizo este corazón, así mismo se empieza el siguiente. Recuerden que llegué todo blanco. Y acá después del fucsia vamos a meter nuevamente el punto fucsia, o sea yo terminé blanco sobre fucsia, esa parte blanco sobre fucsia, hasta ahí lo tejí todo blanco. Aquí encima del rosado sí coloqué fucsia, pero no coloqué rosado acá porque necesitaba el espacio blanco. Entonces así se empieza el corazón. Voy a terminar esta vuelta donde voy a empezar el tercer corazón y voy ya en la vuelta de la silueta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de la cola, de la coleta que lleva la silueta 3 y de la coronita 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de la corona. Termino la vuelta y se las leo. Bueno, chicos, seguimos avanzando y miren cómo se ve de hermosa ya esa silueta. Ay, está impresionante, me encanta. Vamos a leer qué se hizo. Bueno, realmente en la vuelta anterior tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancos, un fucsia sobre blanco, que ustedes saben que acá empieza el otro corazón, porque realmente eso es lo que queremos, que queden los 4 corazones, y tejí todo blanco y en el primer fucsia hice blanco. Si esto lo contamos y en las otras vueltas quedó perfecto, ya no hay que contar tanto. Simplemente hice blanco sobre fucsia y tejí los fucsias corridos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fucsias y el último quedó sobre blanco. Un blanco sobre blanco, acá tejimos 3 fucsias, el primero sobre blanco, los 2 sobre fucsias, un blanco, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, 3 rosados, un fucsia.
Acá ya coloqué un blanco. Resulta que la corona lleva todo rosado y un corazoncito en el centro blanco. Entonces acá están 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 3 rosas, no blanco, 2 fucsias, 2 rosas, 2 fucsias, 3 rosas, un fucsia, un blanco, un fucsia, 3 rosas. El único blanco es este del centro. 3 rosas, 2 fucsias, 2 rosas, 2 fucsias y 4 blancos. Acá empecé nuevamente el rosado, 3 rosados, 3 fucsias. Así de fácil, chicos. Terminamos esta preciosa vuelta. Ya les enseño la siguiente. Ya la corona se ve hermosa, la silueta se ve maravillosa. Y el tercer corazón ya lo empezamos, que vamos a crecerlo igual que crecimos estos. Bueno, chicos, miren cómo hemos avanzado y lo hermoso que se ve. Acá seguimos con el tercer corazón, sí, el tercero. Y les voy a leer qué hice en la vuelta anterior. Tejí todo blanco. Aquí ya quedó con la escala de los cuadros, entonces todo blanco, dejando un blanco libre para tejer los fucsias, 3 fucsias, uno sobre blanco, uno sobre fucsia, uno sobre blanco. Todo blanco y acá por el contrario. En la anterior hice un blanco sobre fucsia, ahora hago un fucsia sobre ese blanco y me quedaron 2, 4, 6, 8, 9 fucsias en total. Un blanco, 2 fucsias, 3 blancos, un fucsia, un blanco, 2 fucsias, 2 rosados. Recuerden que dentro de la corona hay rosado, 2 fucsias, 3 rosados, un fucsia, 3 blancos. Este es un corazoncito que quedará blanco, un fucsia, 3 rosados, 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, 3 blancos. ¿Listo? Acá vuelve a quedar blanco encima de rosado, pues porque volvemos a empezar el borde rosado blanco, los cuadros mejor dicho, rosado blanco. Entonces, chicos, voy a dar esta vuelta y les muestro porque pues está más rápido así. Acá vamos a crecer el corazón, 1, 2, 3, 4 vueltas en el corazón, va a ser igual, 4 vueltas este corazón, y voy a explicarles lo de la coronita, que ya vamos bien avanzados. Chicos, está quedando preciosa. Miren lo grande que se ve ya la mochila. Todavía no es el tamaño ideal para el ancho del fondo, entonces podemos seguir tejiendo. Igual quiero terminar la silueta, obviamente, y la corona, que nos falta muy poco. Les voy a leer qué hice en esta vuelta. Acá ustedes saben, estoy tejiendo cuadrito sobre cuadrito, todo blanco, y acá dejé un blanco para hacer los fucsias. Se hacen igual que estos otros 2 corazones. Acá me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fucsias, porque se repite estas 2 vueltas igualitas. Un blanco, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, un blanco, 2 fucsias. Acá empieza la corona, entonces empieza rosado. 2 rosados, 2 fucsias, 3 rosados, un fucsia sobre fucsia, un blanco sobre blanco, un fucsia en el medio para formar el corazón, un blanco sobre blanco, un fucsia sobre fucsia, 3 rosados, 2 fucsias nada más acá, 2 rosados, 2 fucsias y todo blanco. Acá este cuadrito pues naturalmente va blanco igual que el de abajo. Entonces acá empecé nuevamente rosado, blanco, rosado, blanco. Eso fue lo único que se tejió en esa vuelta, chicos. Miren lo hermoso que empieza a verse. Esta mini mochila Barbie es demasiado perfecta, es demasiado hermosa. Bueno, chicos, voy a terminar esta vuelta. Vuelvo a leerles qué hice porque cada vez está más sencillo de entender. Las letras bastante complicadas, esta parte sí no, porque ya saben ustedes que estamos formando acá 4 corazoncitos, la silueta, que acá ya se ve el cabello mejor y se ve mejor la silueta de la Barbie con su hermosa corona. Termino y les muestro. Bueno, chicos, terminamos. 1, 2, 3 corazones. Esto se hizo igual. Bueno, aquí ya llevamos la línea de 1, 2, 3 cuadros. Acá ya lo vamos a empezar a correr, pero esa vuelta todavía no se las explico. En la anterior tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancos, 3 fucsias, un blanco, 3 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos. Y el primero de estos fucsias lo hice sobre blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fucsias. Acá hice uno más. 2 blancos, un fucsia, 2, 4, 5 blancos, 2 fucsias. Volvemos con el rosado. Ya cerramos el corazoncito. 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, 4 rosados, un fucsia sobre el blanco que teníamos, un rosado sobre el fucsia, un fucsia sobre blanco, 2,
4 rosados, 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias. Y terminamos con el blanco, que este sí es natural. Miren lo hermoso. Muy fácil, ¿verdad, chicos? Vamos a empezar nuevamente el corazón acá. Voy a dar la vuelta y les enseño qué fue lo que hice. Terminé esta vuelta, chicos, ¿cómo van? Ay, no, está hermoso. Si tienen alguna duda, cuentan desde donde se empezó la corona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. Es si tienen dudas, porque realmente las letras ya no hay problema con esto. Con la corona, sí, tienen que estar muy claros para que les salga el corazoncito. Acá ya pasamos todo con rosado. Les voy a contar que tejí. Rosado sobre rosado, todo blanco, y acá terminando el corazón fucsia en el primer blanco hice un fucsia, luego todo blanco y acá repetí la vuelta anterior, fucsia sobre fucsia. Creo que nos habían quedado 10, 2 rosas, perdón, 2 blancos, 2 fucsias, 4 blancos, 2 fucsias. Acá sí empieza el rosa, 2 rosas, 2 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rosas, 2 fucsias, 2 rosas, 2 fucsias. Acá todo rosa, todo blanco, perdón, todo blanco, porque acá no podía sacar un rosa para que no fuera a pegar con la corona. Entonces, todo blanco, fucsia sobre rosa, rosa sobre blanco y así. Está quedando muy hermosa. Ya vamos a acabar, chicos. Nos faltan 2, 3, tiene una pequeña cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, pero 6 vueltas, pero yo creo que les voy a mostrar por ahí 3 nada más. No, sí me toca terminar la coleta de la Barbie. Sí, chicos, seguimos tejiendo así para que sea súper rápido, para que todo, al menos todo lo de las figuras quede en este tutorial, y ya en el próximo tutorial sacamos pasadores, hacemos las coronitas y le hacemos el fajón. Chicos, miren lo hermoso que se ve espectacular. Ay, esa mochila es muy bella. Bueno, chicos, les voy a contar que terminamos de tejer en la vuelta anterior. Acá ya se metieron los rosaditos, de hecho acá va blanco original, y podemos colocar acá nuevamente rosado, porque va blanco, rosado, blanco, rosado. Entonces podemos hacer los 3 blancos sobre blanco y los 3 rosados acá, y queda genial. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancos. Vamos a dejar un blanco libre para seguir creciendo nuestro corazón y que podamos continuar con este tamaño. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en esta vuelta para que puedan avanzar. En la anterior tejimos todo, después del rosado todo blanco, dejamos un blanco libre para hacer el fucsia, tejimos 3 fucsias, 2, 4, 6, 7 blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fucsias, porque en el primer fucsia se hizo blanco. 2 blancos, 3 rosados, 4 blancos, 3 fucsias. En esta vuelta ya acá se cerró el rosado, entonces acá ya no va rosado. 3 fucsias, 1 blanco. Este es blanco, no rosado, blanco. 2 fucsias, este sí es rosado porque va acá en el centro de la corona. Entonces 2 fucsias, 1 rosado, 2 fucsias, 3 rosados, 2 fucsias, 1 rosado, 2 fucsias, nuevamente blanco, 3 fucsias y todo blanco, porque acá se podía sacar de una vez el rosado, pero recuerde que son de 2. Entonces acá ya tenía un blanco, prefiero completarlo con blanco. ¿Listo? Entonces eso es todo, chicos. Terminamos así. Acá como estamos empezando a sacar, sí voy a sacar en esta primera vuelta los 3 rosaditos. Esta vuelta ya quedó clara qué fue lo que se tejió. Ya se está terminando la corona, falta muy poco. Lo mismo la coleta de la silueta de la Barbie. Yo voy a avanzar y les muestro qué voy a tejer en esta vuelta. Bueno, chicos, ya estamos terminando. De hecho, se puede terminar así como está, simplemente colocando un puntico fucsia, uno acá, y ahorita les muestro, uno acá y listo. O formando la crucecita. De hecho, bueno, ustedes ya me imagino que la vieron cuando empezamos, cómo nos quedó. Chicos, les cuento, ya este es el cuarto corazón. Miren, son 4 para que, digamos, quede todas las vueltas terminadas. Acá falta para la coleta, acá falta para la corona. Entonces el corazón también se alcanza a terminar. Hágalo sin miedo. ¿Qué hice en esta vuelta? Les cuento. Tejimos 6 puntos blancos,
1, 2, 3, 4, 5 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fucsias y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blancos, 3 fucsias, un blanco, 3 fucsias, un blanco, 3 fucsias y todo blanco hasta donde estaba el fucsia. Ahí pues no se empezó otra vuelta porque iba blanco natural, entonces quedó bien así. Ya en la otra vuelta, bueno, cuando terminemos este cuadrito, metemos el otro diseño. Recuerden que no lo puse acá porque quedaba muy cerca de este y no lo coloqué acá porque correspondía a blanco por naturaleza, entonces no quise cambiar el diseño. Quiero que se vea así como está. Chicos, hermoso, ¿verdad? Quedó demasiado espectacular, muy hermosa esta mochila. Termino la vuelta, les muestro la siguiente vuelta y yo creo que me adelanto un poquitito más, unas 2 vuelticas, 3 vuelticas y ya les muestro cómo avancé, que es muy sencillo. Así que sí quiero mostrarles cómo se reduce acá la coleta para que quede muy clara esa vuelta, como la coronita acá, nada más, o sea, es ya finalizando. Y ya lo que yo avance sí es muy fácil de explicar para que ustedes puedan también avanzar. Miren lo hermoso que se ve ya así con las coronitas terminaditas, cerraditas. Chicos, les muestro. Acá ya corrí también el rosado sobre el blanco. Volví a empezar fucsia, rosado, todo blanco, porque acá ya hice la coleta. Les voy a decir que hice la vuelta anterior. En la vuelta anterior tejí 1, 2, 3, 4, 5 blancos, los 3 fucsias, un blanco, 3 fucsias. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancos, 2 fucsias, un blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fucsias y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancos, un fucsia, 3 blancos, un fucsia, 3 blancos, un fucsia y todo blanco. Acá ya terminé el cuadrito rosado. Eso fue todo lo que hice en esta vuelta. En esta voy a empezar a disminuir la coleta de uno en uno. Entonces acá voy a hacer un blanco. Este ya aquí es fucsia, se queda totalmente fucsia. Y este sí se le dan, creo que 2 vueltas más. Así. 2 vueltas disminuyéndole un puntico acá al empezar. Entonces va a quedar en la otra vuelta 2, 4, 5 fucsias y en la última van a quedar 3. Todo blanco. Acá ya no hago más nada. Acá podemos seguir subiendo para hacer una crucecita o dejar así la corona, cualquiera de las dos. De todas maneras, yo voy a avanzar, les muestro qué fue lo que hice y ya les enseño cómo vamos a dar, porque ahí todavía está bajita, o sea, todavía le podemos dar 1, 2, 3 vueltas más y terminarla con los pasadores. Miren lo hermosa que se ve. Terminarla ya sacándole pasadores, pero entonces chicos, los pasadores, el fajón y los pompones se los enseño en otro tutorial, pero voy a enseñarles todavía cómo termina pues la coronita y esto, cómo lo terminamos en este. Chequen, espérame un segundo y checan. Bueno chicos, terminamos. Miren lo hermoso que quedó. Quise mostrarlo así porque en el otro tutorial vamos a hacer los pasadores. Le vamos a hacer los pasadores y pompones y el fajón. El fajón lo vamos a hacer en crochet. Bueno, yo lo voy a hacer en telar mapuche, pero se los voy a dejar a ustedes en crochet para que hagan un hermoso fajón para esta mochila. Bueno, acá terminé los corazones y mira, ya empezó a salir nuevamente rosado, blanco, hasta acá. Acá también ya quedó otra vez rosado y ahorita que dé toda la vuelta voy a hacer esta vuelta, que recuerden que la repetimos para que quede un cuadrito de 2 vueltas. Yo la voy a hacer acá lo mismo, rosado, blanco, porque tiene que quedar sobre rosado y ya ahí sí le saco los pasadores, o sea, todavía acá no. Ahorita que le dé la otra vuelta, ahí sí ya cuento los puntos y saco pasadores. Chicos, solamente tejí. Acá recuerden que se iba corriendo un punto, pero en los últimos quedaron 3 fucsias. Un blanco sobre fucsia,
3 fucsias y un blanco sobre fucsia. Eso es todo. Acá se formó una pequeña crucecita, simplemente después de que les mostré que se hizo uno y un punto, hice 3, uno sobre blanco, uno sobre fucsia, uno sobre blanco y luego un puntico arriba para que quedara especie de crucecita, pero es más que todo como para darle más la forma de corona. Eso es todo lo que hicimos. Hasta acá dejamos este tutorial, chicos, porque el otro quiero que quede para allá las terminaciones. Quedó muy hermosa, realmente esta mochila es preciosa. Ya he tejido yo creo que unas 5 mochilas mini Barbie como esta en este tamaño y queda demasiado perfecta. Es una mochila muy bella. Bueno, chicos, espero subirles pronto ya la parte final de este hermoso tutorial para que ustedes puedan lucir su hermosa mini mochila Barbie.